Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. Iniciamos el programa contándoles que nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda, brindó una entrevista a RPP Noticias, donde se mostró en contra de la medida de SUNEDU que prohíbe a las universidades ofertar o admitir estudiantes en programas de pregrado 100% virtuales desde este año, el 2024. Acompañado del doctor Freddy Vargas, director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, nuestra máxima autoridad también dio a conocer las perspectivas del proyecto Cayetano Juntos hacia el 2050. A continuación, escuchemos sus declaraciones. Pero más allá de los porcentajes, lo importante es la calidad. Y nosotros ahí insistimos mucho. Un programa educativo es bueno por el contenido, por su docente, por la exigencia que se desarrolla el programa. Y eso puede darse en los dos sistemas, tanto virtual como presencial. Son complementarios. Actualmente la enseñanza en el mundo está utilizando una serie de estrategias, incluso clases híbridas, una serie de tecnologías. Y estamos retrocediendo queriendo prohibir las clases virtuales. Así me parece un despropósito. Sí, quería aprovechar justamente para preguntarles eso, a propósito de calidad y de lo que ustedes han señalado como un retroceso por parte de la SUNEDU en las exigencias que se hacen a las instituciones educativas en nuestro país. Están elaborando un plan estratégico institucional, hablo de Cayetano Heredia, para los próximos años. Cayetano 2050, ¿qué significa Cayetano 2050? Bien, es un proyecto ambicioso que hemos tomado con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia, por eso Freddy me acompaña, en la cual la universidad está generando una búsqueda de visión a futuro, de mediano a largo plazo, para identificar qué necesita el país y Latinoamérica, y en la cual nosotros como universidad contribuyamos decididamente en ese desarrollo nacional. Necesitamos posicionar a Cayetano en las top 10 de Latinoamérica. Esa es nuestra misión. Están acercándose. Estamos acercándonos. Actualmente estamos en el puesto 33 Cuidado, de Latinoamérica. Están ahí. Están llevando competencia. Sí. Sí. Ojalá que no pasen. Es muy sana. Y acercarnos a trabajar en esa mirada. Una mirada en que genere todo el esfuerzo de nuestro mejor talento. Tenemos investigadores, profesores de altísima calidad, egresados, una red de egresados a nivel del mundo muy potente. Entonces Cayetano tiene todas las condiciones para poder generar esa visión de largo plazo, pero aportando al país, generando que el sistema educativo mejore. El martes 27 de febrero, la Dirección de Planificación y Desarrollo de nuestra universidad inició con éxito su ciclo de conferencias en el marco del planeamiento estratégico denominado Juntos hacia el 2050, llamado Perspectivas de Futuro, Universidad y Empresa. Esta fue la ponencia que se desarrolló en nuestro campus central y tuvo a dos destacados panelistas, el doctor Freddy Vargas Lama, director e investigador del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, y el magíster Gabriel Dali Torc, gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP. Ambos analizaron los desafíos que enfrentan las universidades en las próximas décadas, así como la globalización y el impacto que tendrá en la educación superior, entre otros temas. El proyecto Juntos hacia el 2050 desarrollará en los siguientes meses otras conferencias y talleres con destacados panelistas, quienes compartirán sus valiosas perspectivas y conocimientos en esta enriquecedora discusión sobre el futuro de Cayetano Heredia. El 23 y 24 de febrero, el laboratorio Centro Internacional de Excelencia en Malaria, Enfermedades Emergentes, en la ciudad de Iquitos, en colaboración con la Universidad de Yale en los Estados Unidos, recibió a altas autoridades, a nuestro rector, el doctor Enrique Castañeda, el vicerrector de investigación, el doctor Carlos Cáceres, y el director universitario de promoción y gestión de la investigación, ciencia y tecnología, el magíster Paul Soplin. Ellos se reunieron con la doctora Dionisia Gamboa y la doctora Catherine Torres, docentes e investigadoras de Cayetano Heredia,
con el doctor Joseph Binet de la Universidad de Yale y también profesor investigador de nuestra Facultad de Ciencias e Ingeniería, y con otros destacados investigadores del laboratorio. Abordaron temas actuales, así como la perspectiva a futuro y las mejoras previstas en la infraestructura. Además del laboratorio de Cayetano Heredia y la Universidad de Yale, nuestras autoridades visitaron el Hospital de Apoyo de Iquitos, el Hospital Regional de Loreto, la Gerencia Regional de Salud de Loreto y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, donde se reunieron con autoridades locales, algunos de ellos destacados egresados de nuestra universidad. Ahora escuchemos las impresiones del doctor Enrique Castañeda y el doctor Carlos Cáceres sobre esta importante visita. Hemos realizado la visita a los laboratorios de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la ciudad de Iquitos, la cual viene trabajando hace 2 décadas con la Universidad de Yale. Hemos tenido la presencia del investigador Joseph Binet y de la doctora Dionisia Gamboa, quienes han venido trabajando una serie de intervenciones sanitarias muy importantes aquí en la región de Loreto. Por ejemplo, el control de la malaria, con intervenciones tanto de investigación como de servicios, fortaleciendo la capacidad resolutiva de los recursos humanos en Iquitos. Pero es un orgullo poder encontrar en Iquitos una cantidad de socios, de partners, personas, pero también instituciones, los 2 hospitales principales de Iquitos, más la dirección regional, ¿no?, de la gerencia regional de salud y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ¿no? Con todos tenemos vínculos y con todos se ha renovado esta confianza y este afán de permanecer colaborando mutuamente. Creo que es algo que va a fortalecer a todas las instituciones involucradas, ¿no? El Laboratorio Centro Internacional de Excelencia en Malaria, Enfermedades Emergentes de nuestra universidad, se instaló hace 14 años en Iquitos gracias a la colaboración internacional, primero con la Universidad de California, San Diego, y desde el 2017 con la Universidad de Yale, ambas de los Estados Unidos. En esta sede, los investigadores de Cayetano Heredia actualmente desarrollan estudios sobre el comportamiento del vector de la malaria y evalúan la contribución de la malaria importada y de la movilización y migración humana en la transmisión del parásito Plasmodium vivax, una de las especies que causa la malaria en seres humanos. Para conocer más del trabajo del Laboratorio Centro Internacional de Excelencia en Malaria, Enfermedades Emergentes, veamos a continuación la entrevista a la doctora Dionisia Gamboa, egresada de la carrera de Biología y del posgrado de nuestra universidad, profesora principal del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, miembro titular del Instituto de Medicina Tropical y actual directora del laboratorio. Bueno, nos encontramos en el laboratorio del Centro Internacional de Excelencia en Investigación en Malaria, que es un programa que empezó en 2010 y es financiado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Es importante porque esta es una facilidad que tiene este programa y que es parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde las investigaciones básicamente se centran en malaria, pero también en los últimos años estamos empezando a realizar investigaciones en otras áreas. El día empieza a las 7 de la mañana con los trabajadores de salud que van a las comunidades o a los centros de salud a buscar a los pacientes o a las personas que probablemente podrían estar infectadas con malaria. Después de preguntarles si pueden participar o no en el estudio, firman un consentimiento informado. Luego se les toma la información, básicamente es una encuesta epidemiológica, y se les toma la muestra que corresponde. Puede ser la muestra del dedo, puede ser una muestra de sangre de la vena, y luego esas muestras, con toda la información que se colecta, se traen a este laboratorio donde se ejecutan diferentes procedimientos, nuevamente dependiendo de lo que requiere el proyecto. Bueno, es importante porque en el tema de malaria, es una enfermedad que está en la región amazónica y nuestro grupo es uno de los pocos que tiene un laboratorio prácticamente en el lugar donde se produce la enfermedad. Estamos en la ciudad, la malaria se transmite en las comunidades periurbanas y rurales, entonces tenemos la ventaja de que una vez que tenemos las muestras de las personas, ya sea de las comunidades o de los puestos de salud,
podemos traerlas inmediatamente al laboratorio y aquí procesarlas directamente. Y hoy nos acompaña la doctora Omaira Chincha Lino, que es egresada de pre y posgrado de Cayetano Heredia y es actual médico asistente infectóloga del Hospital Cayetano Heredia. La doctora Chincha despejará nuestras dudas respecto al dengue, luego de que el gobierno ha declarado en emergencia sanitaria a 20 regiones del país por un plazo de 90 días debido al incremento de la enfermedad. Omaira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Tato, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué tal? por estar aquí. Cuéntanos, ¿de qué va esto? ¿Hay una declaratoria de emergencia? Parece ser una situación preocupante para el país. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud había dado una alerta desde hace más de 2 o 3 años en la que estos cambios climáticos que afectan en todo el mundo en realidad, ¿no? Y sobre todo en esta parte de Latinoamérica donde hay un clima tropical y que se va a ver visto afectado por los cambios sobre el Niño, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que muchas de las condiciones y este tipo de enfermedades que se dan por un vector específico, cuya función de este vector es alojar este virus y que finalmente necesita de ciertas condiciones climáticas. Entonces, ahora con el cambio, esta enfermedad se trasladó a Lima y no se va a ir en mucho tiempo, ¿no? Porque hay ciertas condiciones de la sociedad que permiten que esta enfermedad se perpetúe. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en las ciudades de la selva, donde ahora la controlan mejor, porque ya han aprendido durante años que muchas de las condiciones para cambiar esta enfermedad o el transcurso o el aumento de los casos es las condiciones educación de las personas, mejorar obviamente los sistemas de salud a nivel primario, el reconocimiento temprano de la enfermedad por parte de la población, saber qué hacer en el momento que aparece, ¿no? Condiciones en las cuales todavía en la ciudad de Lima todavía nos falta, ¿no? Entonces eso es lo que preocupa, porque probablemente esto va a seguir avanzando, ¿no? Y el cambio climático que nos ha afectado, ya hemos visto unos días muy calurosos en las que ahorita que ya estamos, digamos, en bajada del calor y un clima temperado, probablemente estos casos aumenten, ¿no? Claro. Es una condición, un momento ideal en la que debemos enseñar a la población en que el principal reservorio son los lugares donde están las aguas estancadas, digamos, ¿no? Pero pueden aparecer en esos recipientes de agua que a veces tenemos ahí, algunos baldes que suelen guardar, las señoras que suelen poner floreros y aguas, ¿no? Entonces, en agua limpia, este mosquito deja los huevecillos y estos se reproducen y es el causante de esta enfermedad, ¿no? Entonces es una situación que va a durar. Exacto, va a durar y se va a mantener, ¿no? Porque el vector ya está en Lima y no se va a ir en mucho tiempo, claro, ¿no? Entonces, y tú explicabas que en la Amazonía, en otras regiones donde ya esto se conoce, ya hay una historia de concientización de la población, pero en la costa probablemente, en la costa, quizás no solo en Lima, sino, exacto. Todavía no lo conocemos, pensamos que está lejos. Quizás. Exacto, pensamos que está lejos y no solo la población en general. En realidad lo que debemos fortalecer es nuestra atención primaria para que el médico general o el médico de familia que se encuentra en la atención primaria reconozca tempranamente la enfermedad y poner dentro de los diferenciales de un paciente con fiebre no solamente una gripe o una infección urinaria, sino también esta enfermedad que ahorita va a venir con más fuerza, claro, y que va a mantenerse en mucho tiempo todavía, ¿no? Claro, entonces hay una parte del trabajo que está en la población. Exacto. Dentro de un rato te voy a preguntar un poco más de eso, pero estás remarcando un punto bien importante que es que nuestros médicos, nuestro personal de salud, a nivel de la atención primaria, es decir, de los centros de salud, las postas de salud, ¿no es cierto? Digamos, no los hospitales, donde ya todo, sino que ahí se considere eso y se tenga en cuenta. Exacto, porque en realidad en el nivel primario, ¿qué es lo que ha hecho la Amazonía? ¿No? Sus niveles primarios son los que funcionan mejor. Entonces, cuando reconocen los síntomas de alarma, el paciente es referido a un hospital, ¿no? Entonces, no todos los pacientes con dengue van a complicarse, casi el 80% puede ser asintomático, pero va a haber un porcentaje con determinadas condiciones de la persona en la que se va a complicar. Entonces, para esto tenemos que recordar que la enfermedad por dengue pasa por 3 etapas, ¿no? Una etapa de fiebre, una etapa crítica y una etapa de recuperación.
Entonces, en realidad la etapa de fiebre solamente es monitoreo, porque no hay un tratamiento, entonces solamente calmar la fiebre, el malestar, y saber en qué momento y explicarle al paciente, educar al paciente que en determinado momento, con determinados signos de alarma, que pueden ser vómitos persistentes y entre otros, o dolor abdominal muy intenso, tiene que acudir a otro nivel de atención, porque es un dengue que ya pase a ser a una fase crítica, ¿no es cierto? Y luego vendría la fase de recuperación. Esos puntos es muy importante para que el paciente, cuando le explican al paciente qué sucede, cuándo va a caer la fiebre, qué va a pasar cuando caiga la fiebre, el paciente tal vez se siente muy tranquilo en saber qué le están diciendo. Pero si el paciente desconoce que en realidad va a seguir con fiebre hasta 5, y en algunos casos hemos visto pacientes hasta con 7 días de fiebre, entonces cuando el paciente ve eso y dice, ok, no me han dado ningún tratamiento, entonces ¿qué hago? Me voy a morir, me estoy complicando, claro. Exacto. Y tal vez es el transcurso de la enfermedad, pero eso es lo más importante. Y lo otro importante es que en este tipo de brotes lo que debemos priorizar es un diagnóstico básicamente por historia clínica y explicarle al paciente, ¿no? A veces no siempre se va a contar con una prueba diagnóstica, entonces claro. A veces la persona va a que le hagan una prueba y quiere un papel que diga que es positivo, entonces, pero muchas veces eso no se debería, no se puede, entiendo, entonces por eso es que debemos educar a la población para saber qué hacer y saber en qué momento le van a tomar una determinada prueba, en qué momento claro. Tiene que acudir a otro nivel de atención. Correcto. Me gustaría insistir un poco que nos vuelvas a explicar cómo prevenir el dengue, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hablaste de los reservorios. De los reservorios, muy Ahí bien. Estamos hablando, por ejemplo, como dijiste, floreros o baldes con agua que están ubicados en la intemperie. ¿Dónde los mosquitos pueden dejar sus Donde los mosquitos pueden dejar los huevos y luego se replican y vuelven y siguen el círculo, ¿no? Entonces la idea es que no tener eso. Exacto, no tener eso porque a diferencia de la zona de selva o del norte del país donde hay lluvias, felizmente acá no llueve, entonces el agua no se acumula por esa zona, ¿no? Claro. Pero principalmente son los reservorios de agua limpia en las que nosotros debemos prevenir que no deba haber. Igual en los cementerios, ¿no? Personas que viven cerca de un cementerio, hay que evitar ya la colocación de agua, ¿no? Que es lo que sirve de reservorio para el mosquito. Porque de esa manera todos podemos aportar. Igual también una zona muy importante, por ejemplo, que hemos visto en Lima es La Molina, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué? Porque obviamente hay piscinas también, ¿no? Claro. Entonces, a pesar de eso, los huevos se pueden depositar ahí y la población tiene que entender que los recipientes de agua o piscinas tienen que ser realmente lavados con mucha rigurosidad, las paredes de los baldes, de esos recipientes, para que en realidad se pueda eliminar los huevos del vector. Ahora ya, digamos, está en La Molina, está en Surco, está en muchos más distritos. Sí, en realidad ahorita, como el brote anterior que tuvimos en casi el año pasado, están los distritos de San Juan de Lurigancho, que tiene una población inmensa, Comas también por el cono norte, y probablemente ya empecemos el alza acá en San Martín, ¿no? Pero está en todos los distritos y eso va a seguir aumentando, sobre todo en aquellas poblaciones que tienen bastante densidad poblacional, ¿no? San Juan de Lurigancho es un montón de personas, ¿no? Que viven y habitan ahí en San Juan de Lurigancho. Claro. Y hay digamos, tú nos explicabas hace un momento que, primero, un concepto importante, que el dengue tiene lo que se llama un curso natural, que no hay tratamiento específico. Exacto. Y lo que se da son sintomáticos, probablemente paracetamol, digamos. Ese es un mensaje importante, o sea, que no es que no les estemos dando tratamiento. Exacto, y eso es lo que hay que incidir, ¿no? Muchos de los pacientes que acuden luego de 2 días de fiebre y que ya aparecen el dolor muscular o ya comienza a aparecer el característico de rash en la piel, vienen porque no han encontrado que ningún fármaco que les han dado antes les ha sido efectivo. Entonces, ¿qué les dan? Antibiótico porque le dicen que es una gripe, les dan naproxeno porque le dicen que es un dolor articular o es una artritis, ¿no? Entonces, lo importante también es recordarle a la población en general de que no debe automedicarse, ¿no? Los antibióticos algunas veces recetan corticoides,
Eso no está bien porque lo que sí se ha visto es que estas personas que se automedican o utilizan otro tipo de medicación pueden complicarse más, ¿no? Que es la misma realidad que con el COVID. Exacto, o sea, no hay que tomar más medicación. Virus. No hay un medicamento específico. Exacto. Y mucho líquido, hidratarse bastante líquido y por lo menos en 3 días esta fiebre va a continuar. Antes le llamaban la fiebre quebrantahuesos porque molestaba mucho y dolía, ¿no? Entonces, de repente es una fiebre que antes no han tenido las personas, pero que va a pasar, ¿no? Solamente hay que seguir indicaciones médicas. ¿Cuándo, digamos, ya alguien debería preocupar? O de repente en ancianos. Exacto, muy bien. Mira, generalmente la población que más nos preocupa son, bueno, los niños, los adultos mayores, las gestantes de por sí en realidad terminan siendo un problema porque pueden tener muchas complicaciones. El bebé puede tener muchas complicaciones en general por pérdida, por prematuridad. También los pacientes que tienen alguna comorbilidad como hipertensión y diabetes, ¿no? O sea, que tienen otra enfermedad. Cuando decimos comorbilidad, claro, es que tienen otra enfermedad junto a esta. Exacto, y que podría no ser, un poco ser el hecho de que se podría complicar esta enfermedad, ¿no? Pero generalmente, como recordando los periodos, el primer periodo febril en realidad son entre los primeros 5 días. Fiebre, solo fiebre y malestar, ¿no? Un malestar probablemente de cuerpo bastante bien marcado, ¿no? En la que el paciente dice, nunca he sentido, muchos pacientes incluso me han dicho, hasta el COVID yo le he tolerado, pero esto es un dolor que no lo puedo ni soportar, no puedo estar ni que me toque, o dolor mucho muscular o dolor de articulación, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que la medicina no es exacta, ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado que en el día 5, 6, día 7 persiste la fiebre. Entonces, pero sí hay un episodio en la que probablemente entre el día 5 y 7 se puede complicar. ¿Cuál es la principal señal de complicación? Es un dolor abdominal intenso o un dolor abdominal que de repente no lo tenía antes y obviamente unos vómitos ya persistentes, ¿no? Entonces, educando así a esa población apenas tenga un dolor abdominal, va a ir al hospital para que le tomen algunos exámenes y saber si ha habido una caída en la hemoglobina, ver otros parámetros para poder determinar si ya este paciente tiene un dengue con signos de alarma, por lo cual, de acuerdo a la población en la que estamos hablando, tendría que hospitalizarse, ¿no? Luego que pasa esta fase crítica, digamos que puede durar 2, 3, hasta 4 días, dependiendo cómo va la evolución de este paciente, viene una fase de recuperación en la que ya el paciente pasa a la fase crítica. Lo que sí queda, y es algo bastante reportado, es como un cansancio posterior, como algo como el COVID, que queda un cansancio, algunos reportan caída de pelo, hay mucha astenia, ¿no? Que no vuelven a su estado, no hay fuerza, no vuelve a su estado que era antes, ¿no? Pero eso también va a volver en su momento en los siguientes días. Pero ya como que están de bajada. Ya están de bajada. Entonces, a veces es bueno decirle al paciente que tiene este periodo de crítico, porque cuando se hospitalizan, le decimos, mira, estos días son críticos, ¿no? Hay que tomarle este examen, vamos a tomarle sangre en la mañana, en la tarde, y va a pasar, ¿no? Pero son estos momentos en los que tenemos que evaluar. Muchas veces el paciente se complica y los tenemos que mandar a cuidados intensivos, pero no porque están muy mal, sino porque necesita una observación más directa y tenemos que explicarle también al paciente de que va a pasar a una unidad distinta, pero no porque está muy mal, pero sí que necesita una mejor observación porque en los siguientes días podría así complicarse más, ¿no? Claro. Y hay un tema especial, una recomendación especial a las personas que ya tuvieron dengue, ¿no es cierto? Sí, en realidad, mira, mucho antes se sabía de que el dengue es un virus que tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, es facilito. Sin embargo, cuando a mí me da un serotipo, puedo contagiarme del 2, 3 y 4. O sea, no estás a salvo. No estoy a salvo, pero hay otros 3. Exacto, por eso es de que es muy difícil, aún en las zonas endémicas, crear una inmunidad de por vida, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí se sabe es que cuando me da un segundo episodio de dengue por cualquier otro serotipo, probablemente mi respuesta sea más exacerbada. O sea, te vuelve a dar dengue porque te vuelve a picar. Exacto, el mosquito, pero con otro serotipo. Otro tipo de virus, y ahí la respuesta es peor, digamos. Peor, exacto. Pero también ya se sabe de que con un solo serotipo, que es el serotipo tipo 2 que ingresó en la selva en la brote anterior,
Lo que se vio ahí es que con un solo serotipo en realidad podría yo también tener un dengue complicado, ¿no? Y eso básicamente es por las características del virus y de la respuesta inmunitaria, ¿no? Pues creo que el mensaje es para quienes han tenido dengue, cuídense muchísimo Sí. y traten de que no les vuelva a dar dengue. No les porque vuelva a hay mucho dar y riesgo. tener básicamente los cuidados necesarios, que es básicamente evitar los criaderos de mosquitos, que es lo más importante. Y luego me imagino también mosquitero, Mosquitero. repelentes, ropa grande. Repelente sí, si es que la población podría hacerlo, pero es un poco complicado, sobre todo en áreas de calor, ¿no? Pero sería lo indicado usar repelente si es que estamos en una zona de mosquito. Por ejemplo, probablemente quienes, los que trabajan en un cementerio, ¿no? Y que de repente la población no sigue las pautas de no llevar los poseedores de agua, ¿no? Pero en realidad es más difícil. Lo que sí recomendamos es, por ejemplo, cuando el paciente va de aquí a una zona de alta exposición, como sea la selva, ahora el norte, ¿no? Usar los repelentes y utilizar ropa de manga largo cuando se expone mucho. Lo que pasa en Lima es que muchos de los pacientes, cuando les preguntan si tienen mosquitos en casa, dicen, no, o sea, yo no he visto ningún mosquito. No lo sé, pero en realidad es bien difícil que la persona identifique el zancudo de la casa, ¿no? El mosquito de zancudo está diseñado para que tú no lo veas, para picarte y que no lo veas. Sin embargo, hay zonas en las que sí el paciente dice, sí, yo tengo un montón de zancudos. Entonces es indistinto, ¿no? Lo importante es identificar que si hay mosquitos, si hay un mosquito, hay un reservorio. Correcto, quizás a veces uno vive en una casa y en tu casa no, pero en la casa del costado hay nomás una pared por medio y uno no sabe cómo es, o los techos. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en La Molina, ¿no? O sea, yo no tengo piscina, pero mi vecino tiene como 2 piscinas, y aparecieron los mosquitos. Entonces, eso sí, identificar, ¿no? Y bueno, ojalá que esta alerta que ha dado el Ministerio de Salud nos ayude a mejorar sobre todo la identificación, la prevención y sobre todo el control, para que no tengamos, pues, a pesar que la mortalidad por dengue es baja, se pueden dar casos, ¿no? Y perder una vida humana es igual de difícil y duro para las personas. Claro que sí. Muchas gracias. Para terminar, ¿qué se viene a futuro, digamos? Tanto de la situación actual, ¿no? Va a haber casos, va a haber preocupación, pero también quisiera preguntarte por vacuna, otras posibilidades de la ciencia en general a nivel global. O sea, en general, ahora con este tema del aumento de los casos, en realidad ya había una vacuna aprobada, pero no para áreas, digamos, como la nuestra, ¿no? Que hay áreas endémicas, porque necesitabas haber tenido ya dengue para que al momento de que te la coloquen no hagas una segunda infección, ¿no? Entonces eso era muy difícil para áreas endémicas, ¿no? Y la protección tampoco era al 100%. Ahora hay una nueva que ya está aprobada en otros países y que esperamos que esa es la que el MINSA, creo que es la que deberíamos comprar, pero no lo sé si es que en realidad todavía con este tipo de alerta probablemente se mejore, ¿no? Muchas gracias, Omaira. Creo que ha sido muy claro el tema, ha sido muy clara tu exposición. Muchas gracias y bueno, fuerza ahí con el trabajo en el hospital y con la educación a los pacientes. Muchas gracias. Gracias. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, quiero invitarles a que visiten la página web de nuestro canal, www.cayetano.plus. Ahí encuentran todos los episodios de nuestros 8 programas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad.